Somos verdaderamente total, casi como estamos en otro mundo, ¿no? Bueno, no es más un que y simplemente es una mucho y se va a tirar una encima de la otra. Bueno, ya está grabando, ¿no? Está grabando, ¿no? Sí. Sí, yo creo que Creo que sí. Bueno, entonces empezamos. Bueno, bienvenidos a todos y simplemente deciros lo que decimos siempre, ¿no? Que estas reuniones son online. Aquí estamos gente de diversos países, de diversos lugares. De lo que se trata es de tener un rato de conversación en total libertad, con sentido crítico, con ganas de aprender, de respetarse unos a otros, de, de pasar un buen rato de conversación, y por supuesto, digamos que nada de insultar. Al que insulta se le pone en la calle. O sea que eso está más claro que el agua, ¿no? Y, lo que no quita el hablar con sentido crítico sobre cualquier institución, ¿no? Porque las instituciones son instituciones, no son personas, ¿no? Y, y, bueno, eh, que todo el que intervenga sepa que se está grabando, ¿eh? O sea que todo el que muestre su rostro, su voz o su IP, que sepa que ahí queda. Entonces, el que no quiere, el que quiera tener más protección de su intimidad, lo que puede hacer es simplemente no participar y apuntarse a ver este coloquio en YouTube, porque lo colgaremos pues esta noche o mañana por la mañana, en fin. ¿eh? Bueno, pues esto es el preámbulo de todos los días, ¿no? Mm. Lo que os pediría es que, a ver, los que estáis, Diego, usuario y Juan, pues si no os importa poner en silencio vuestros micrófonos, porque nos han dicho en alguna ocasión que hay interferencias. El que quiera hablar, por supuesto, levanta la mano o sin levantar la mano, ¿no? O sea, simplemente activa su micrófono y ya está, ¿no? O sea, esto es una reunión que no pretende tener muchos protocolos, ¿no? Bueno, habíamos en el guión que habíamos puesto, había un tema inicial que, que surgió de una reunión que tuvimos, más que una reunión que pasamos el día juntos, unos cuantos ex miembros del Opus Dei, que no nos conocíamos personalmente, pero sí nos conocemos a través de Internet, ¿no? Estuvimos en Sevilla el otro día, quedamos de diversos puntos. Sevilla era el punto que nos pillaba bien a todos y quedamos ahí pues para pasar un día, para comer juntos y para conocernos, ¿no? Nos llamó la atención que había o sea, todos pensábamos, todos nos conocíamos de cara, pero no sabíamos nuestra estatura física, ¿no? Y entonces ahí resultó que todos menos uno nos equivocamos porque creíamos que fulanito era más alto cuando en realidad era más bajo o viceversa. O sea que un pequeño detalle que antes no pasaba. Estas cosas antes de Internet no pasaban. Bueno, yo quería empezar con dos anécdotas de Sevilla que tienen cierta relación, que tienen mucha relación con el Opus Dei, mucho, ¿no? Con todo lo que está pasando, ¿no? Y que están referidas a dos hospitales. Uno de ellos es el Hospital de la Caridad y otro es el Hospital de las Cinco Llagas, que quizá no suene tanto, pero si os digo que el Hospital de las Cinco Llagas es el actual Parlamento de Andalucía, entonces ya sí que suena, porque antiguamente era un hospital
era el Hospital de las Cinco Llagas, pero con el tiempo se transformó y ahora es el Parlamento de Andalucía. De hecho, si os fijáis, las sesiones del Pleno del Parlamento andaluz se llevan a cabo en un templo, que es la capilla del Hospital de las Cinco Llagas. Lo que pasa es que, bueno, pues ahí está un poco desfigurado porque están los asientos de los parlamentarios autonómicos, pero y hay veces que no se percibe el interior del edificio, pero es la capilla del Hospital de las Cinco Llagas, ¿no? Bueno, entonces empezamos con la primera anécdota. La primera anécdota se refiere al Hospital de la Caridad. El Hospital de la Caridad, yo la verdad es que ya lo conocía, porque la primera vez que fui a Sevilla en el año 80 ya lo conocí. Luego, aparte de eso, he tenido una experiencia directa hace 2 años porque murió un cuñado mío que era hermano de la Hermandad de la Santa Caridad del Hospital de las Cinco Llagas. Y entonces ahí a los hermanos que mueren les hacen un entierro muy, digamos, un entierro impresionante, ¿no? Con todos los hermanos de la hermandad vestidos con los uniformes de hace siglos, ¿no? Con una gran piedad, en fin, algo muy, muy llamativo, ¿no? A mí la verdad es que me impresionó mucho el funeral de mi cuñado Antonio, porque, bueno, pues es algo que nunca se me olvidará, ¿no? Pero sin embargo, el otro día, bueno, ahí en el Hospital de las Cinco Llagas, también hay algunos cuadros famosos de Valdés Leal, de Murillo y del barroco sevillano, ¿no? Los dos cuadros famosos, esos de Valdés Leal, ¿no? En donde aparece el cadáver de un obispo en descomposición, ¿no? Un poco como para hacer ver pues, que todas las cosas de esta vida pues, son muy relativas, ¿no? Mm. Y bueno, o ese otro cuadro en el que está la muerte con esa inscripción que dice in ictu oculi, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, pues viene la muerte, ¿no? O sea, en fin, cosas verdaderamente muy, digamos, muy encaminadas pues a que la gente tome en consideración pues las cosas importantes de la vida, ¿no? Bien, bueno, entonces en el Hospital de la Caridad me llamó la atención una lápida, vamos, es sí, una inscripción que os la hemos enviado que, bueno, que dice lo siguiente. Dice, esta casa durará mientras a Dios temieren y a los pobres de Jesucristo sirvieren. Y en entrando en ella la codicia y la vanidad se perderá. Claro, esto en un contexto como en el que estamos, ¿no? En el que la codicia y la vanidad del Opus Dei se viene poniendo de manifiesto de una manera palmaria desde hace bastantes años, ¿no? Y en donde se vienen poniendo en evidencia todo tipo de escándalos de este tipo, ¿no? Pues en cierto modo es como una llamada de atención, ¿no? ¿Eh? Porque ahí en el Hospital de la Caridad esta lápida, de alguna manera, refresca la memoria de todo aquel que se dedica, de todo aquel miembro de esta hermandad, ¿no? Y le deja claro que lo que mantiene una institución de estas, y que podríamos extrapolarlo a cualquier institución de la Iglesia, ¿no? Que lo que mantiene a cualquier institución de la Iglesia es el amor de Dios y el amor al prójimo. Y que cuando entra la codicia, el amor a las riquezas, el amor a forrarse, ¿no? Y la vanidad, ¿no? O sea,
el bien de la obra, lo que llaman en el Opus Dei, el bien de la obra, o sea, la falsedad, o sea, el bien de la obra a costa de la verdad, ¿no? O sea, aunque sea mintiendo, ¿no? ¿Eh? Pues eh, de alguna manera es como decir que no hace falta más para que todo eso se vaya al garete. O sea, ¿m? Bueno, el Hospital de la Caridad, eh, digamos que recibió su empuje fuerte de parte de Miguel de Mañara, ¿no? Miguel de Mañara era un noble del siglo XVII que llevó una vida un poco, como él decía, disipada, ¿no? ¿Eh? Y que, bueno, pues se casó, enviudó muy pronto. Eso le produjo un dolor inmenso y a raíz de aquello, pues cambió su vida. ¿Eh? Y entonces, pues llegó a ser hermano mayor de esta hermandad y, y decidió, pues eso, dedicar su vida a hacer bien a los más desfavorecidos, ¿no? A los pobres, a los más desfavorecidos, ¿no? Y bueno, pues se puede decir que el impulso de la Hermandad de la Santa Caridad, pues se debió fundamentalmente a él, ¿no? Mm, yo me acordaba también un poco de la diferencia que hay entre quien se dedica a cuidar a los pobres, y quien se dedica a empobrecer a la gente, ¿no? O sea, el Opus Dei se ha dedicado a empobrecer psicológicamente, materialmente, a mucha gente, ¿no? ¿Eh? Y me parece que alguna vez hemos comentado en estos coloquios que el Opus Dei lo que tendría que hacer es vender todo cuanto tiene y dárselo a los pobres, o sea, a sus propios pobres, a los que él ha empobrecido, ¿no? A todos los que ha abusado, de cualquier manera, a nivel sexual, a nivel de poder, a nivel de conciencia, ¿eh? Y pedir perdón, e indemnizarles, ya que dentro de lo que cabe, pues hay daños que son irreparables, pero de alguna manera el, el perder el patrimonio por intentar reparar el daño ocasionado a otras personas, pues al menos es hacer lo que se puede, ¿no? ¿Eh? Bueno, en el museo que hay ahí en el Hospital de la Caridad hay diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, está la regla de la hermandad de la Santa Caridad. Es es un facsímil me parece que es del año 1750 o por ahí. Yo os lo he mandado, porque he mirado en internet y he visto que está publicado. Algo curioso, que puede interesar a título de curiosidad o de apunte cultural a- a quien quiera, ¿no? Pero en el museo hay una pequeña explicación que yo creo que es interesante también. Os la voy a leer. Dice, en las reglas de la hermandad, Mañara exhorta a los hermanos a que sin dejar sus deberes familiares y profesionales, busquen su propia santificación, atendiendo a los necesitados. Se anticipa así al descubrimiento de una vocación seglar a la santidad en su dimensión comunitaria, a la cual ha de aspirar su hermandad de la Santa Caridad. Hombre, esto es una cosa que yo creo que también nos suena, ¿no? O sea, porque de alguna manera, pues lo que hemos visto en estos últimos meses y años es que el Opus Dei se ha apropiado de un carisma y prácticamente los únicos que son capaces de acceder a la santidad, desde mm, desde una posición laical o seglar, son ellos. O sea,
pura vanidad, ¿no? Y pura soberbia colectiva, ¿no? Sin embargo, bueno, pues aquí en las reglas de la Hermandad de la Santa Caridad ya se contempla eso, ¿eh? Y estamos hablando de mitad del siglo XVII. ¿Eh? También hemos hablado últimamente de que en esa disyuntiva de institución y carisma, ¿no? O sea, de que el Opus Dei se ha apropiado del carisma. También hemos visto que, que hay otras instituciones, incluso inmediatamente anteriores al Opus Dei, que también tenían como carisma la promoción de la santidad en la vida ordinaria, ¿no? Y esta semana ha habido una chica que me ha pasado una relación de sacerdotes numerarios que se han ido del Opus Dei y que han fundado cosas. ¿M? Y ahora mismo ya hay el orden de 6 instituciones fundadas por sacerdotes del Opus Dei que han abandonado la prelatura porque en la prelatura no era posible vivir la caridad. ¿M? Y hombre, quizá el más conocido es José Pedro Manglano, ¿no? Que ha montado la asociación Acuna, que está barriendo literalmente con la gente joven, mientras que el Opus Dei ahora mismo no tiene los clubs de bachilleres prácticamente vacíos, los pocos que le quedan. Pues Hakuna no hace más que crecer. También yo creo que hay que ver todas las cosas con cierta cautela, ¿no? Porque los comienzos siempre son ¿Sí? muy Ah, apoteósicos, sí, ¿no? claro. Eh, pero bueno, que también me ha llamado la atención que dentro de esa relación de sacerdotes, de ex sacerdotes numerarios, pues he podido ver que ahí está Pepe Varela, uno, No estaba dormida. ¿Eh? No estaba dormida. Tú a ver, estabas dormido cuando... No. espérate, que aquí hay, Teresa, por favor. no, ya le he callado yo. Bueno, eh, bueno, o sea que decía, ahí he visto a José Antonio Varela Silva, que era un numerario, que era de mi promoción de Santillana, de cuando nos hicimos del Opus Dei, ¿no? Y que yo siempre le consideré muy gregario, ¿no? De hecho, decía todo que sí, tal, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues es un tío que ha abandonado el Opus Dei y ha montado otro asunto, ¿no? ¿Eh? En Estados Unidos también hay otra institución. Luego también hay una asociación de damnificados del Opus Dei, la cual nos va a hacer enlazar con otro de los temas de esta reunión, que es la sentencia sobre los testigos de Jehová. ¿M? Bueno, o sea que ahí yo creo que lo que se ve es un poco eso que leíamos en el Apocalipsis, ¿no? Lo de cuando el ángel, cuando esos 7 mensajes a las 7 iglesias, ¿no? A los ángeles de las 7 iglesias, ¿no? Todo aquel que sepa leer el Apocalipsis sabe, primero, que el Apocalipsis no lo escribió el apóstol San Juan, sino otro Juan distinto, que probablemente era discípulo del apóstol San Juan. Pero también hay otro detalle, y es que cuando escribe esas cartas a los ángeles de las iglesias de Asia Oriental, en definitiva les está escribiendo a los obispos de esas iglesias. Lo que pasa es que, claro, si se dirigiera a los obispos, igual tendría algún problema, ¿no? Y entonces por eso las cartas van dirigidas a los ángeles de esas iglesias, pero claramente están dirigidas a los obispos de esas iglesias, ¿no? Y en concreto a la iglesia de Éfeso le recrimina el haber perdido la primera caridad. ¿Eh? Entonces, de alguna manera, esto es un poco lo que podría aplicarse el Opus Dei, o sea, que el haber perdido la primera caridad, si es que
si es que la ha tenido alguna vez, que yo creo que sí, porque yo creo que quizá los comienzos más iniciales sí pudieron responder a ese carisma, ¿no? Me estoy refiriendo a las reuniones que tenía San José María Escriba con unos cuantos chavales universitarios en la chocolatería El Sotanillo, que está en la calle de Alcalá, al lado de la Puerta de Alcalá de Madrid. Ya, ya no existe esa chocolatería, pero sí, yo he pasado por delante de ahí algunas veces, ¿no? Y realmente no tenían ni patrimonio, ni dinero, ni centros, ni historias. ¿M? No tenían el rascacielos que tienen hoy en Nueva York, ¿eh? Tampoco tenían esas fincas tan fabulosas que tienen por todas partes y que ahora están vendiéndolas deprisa y corriendo, ¿eh? Bueno, eran otros tiempos en donde quizá el- la autenticidad era mayor, y donde se puede decir que había caridad. Bueno, la segunda anécdota que quería comentar se refiere al Hospital de las Cinco Llagas, que actualmente es el Parlamento de Andalucía, ¿no? Entonces, el Hospital de las Cinco Llagas en los años 40 funcionaba como hospital, ¿no? Y ahí iban los estudiantes de la Facultad de Medicina de Sevilla a hacer prácticas con los enfermos que había en ese hospital, ¿no? Era un hospital en donde los enfermos estaban en salas comunes, con las camas dispuestas en batería, ¿no? Y bueno, entonces uno de los que estaba en quinto de carrera y estaba haciendo prácticas era Ignacio Orbegozo. Ignacio Orbegozo era un numerario que luego se ordenaría sacerdote y sería nombrado obispo, porque es de los que empezaron en la prelatura nullius de Yauyos, ¿eh? Cuando Pío XII le encargó al Opus Dei la prelatura nullius de Yauyos, ahí mm, Ignacio Orbegozo fue el prelado de Yauyos. Más tarde fue ordenado obispo, ¿eh? Pero bueno, en la época, en los años 40, era estudiante de últimos cursos de medicina. Y entonces, yendo por esas salas donde había muchos enfermos, pues hizo cierta amistad con una monja que, que estaba enferma, ¿no? Y que estaba en la cama. Y, y bueno, pues hablaban de vez en cuando él iba al hospital, pues hablaban y tal, ¿no? Y algunas veces coincidía con otra monja que iba a ver a la monja anterior, que iba a visitarla, ¿no? Y una de las veces que estaba la monja enferma sola, Ignacio Orbegozo le comentó, le dijo, qué bien que usted, pues, dentro de su enfermedad, pues tiene quien le venga a ver, de alguna monja de su comunidad y tal, ¿no? Y entonces esta monja le dijo, mire, en el convento me tratan con caridad. Mi madre me trataba con cariño, ¿no? O sea, y eso a Ignacio Orbegozo nunca se le olvidó, aquel comentario, ¿no? Y de hecho se lo diría en alguna ocasión a San José María Escrivá, y San José María Escrivá lo solía referir, ¿no? Pues eso, un poco como el objetivo de la gente del Opus Dei, que era tratarse no simplemente con caridad, ¿no? Sino con cariño, ¿no? O sea que ahí tenemos dos anécdotas de dos hospitales, en uno en donde la caridad es el leitmotiv, ¿no? Y en donde queda muy claro que en cuanto se pierda la caridad se va todo al garete, ¿no? Y el otro, en donde se especifica que la caridad se tiene que traducir en cariño, ¿no? Claro, esto
hoy día yo creo que el Opus Dei llama mucho la atención porque no hay ni caridad ni cariño, ¿no? O sea, de hecho, pues la verdad es que estas reuniones que tenemos nos están llevando a unos cuantos a tener cada vez más contacto con personas que de dentro, con personas de dentro del Opus Dei que están literalmente sufriendo no ya la falta o la ausencia de caridad, sino la ausencia de cariño, ¿no? ¿Eh? Y con el agravante de que en muchos casos no tienen a dónde ir porque son gente empobrecida en todos los sentidos, ¿eh? Pues por el Opus Dei, empobrecida, o sea, ¿eh? Que les han ido sacando no solo la pasta, sino todo, ¿eh? O sea, las amistades, la familia, ¿no? Y, claro, y a la vuelta de los años, pues ya son mayores y no tienen dónde ir. Incluso desde el punto de vista psicológico están empobrecidos porque su sociabilidad no la han enriquecido con un trato variado con otras personas, sino que sus relaciones sociales han quedado prácticamente recluidas a tratar con gente del Opus Dei. Y entonces, pues, se ha creado ahí una especie eh, de endemismo, ¿no? Que ha afectado mucho a nivel personal a muchos, ¿no? Bueno, Antonio, esto era... Sí, ¿puedo interrumpir con una anécdota? sí, no, yo ya he terminado esta larga No, exposición. nada más porque me acordé mientras hablabas de esto de la falta de caridad, de la falta de cariño y falta de empatía, o sea, ni lo más básico. Me acordé de una que me comentaba que ella pasó por una depresión y al darle medicamento, pues al principio se ve que no, vamos, no encontraban la dosis adecuada, ¿no? Para aquella persona. Y entonces al principio pasaba mucho tiempo dormida. Entonces se ve que le preguntaron a la directora, oye, pues, ¿qué hacemos? ¿Le seguimos dando el medicamento porque le da mucho sueño? Ah, déjenla, sirve que duerme, sirve que está tranquila y nosotros también estamos en paz. Entonces, cuando me contó aquello, dije, no, bueno, de caridad, cariño, empatía, o sea, nada de eso. Y al poco tiempo acabaron echándola, claro, pero se vuelve a confirmar la regla de que si no aportas, si no trabajas, si no das, pues para afuera, ¿no? Entonces ahorita que hablabas me acordé de eso. Sí, yo el otro día estuve hablando con otra persona del Opus Dei que lleva muchos años dentro y lo que le hace sufrir a tope es eh, una situación y es que nunca la escuchan a esa persona, nunca. O sea, muy característico de los directores del Opus Dei. O sea, tienen un discurso que lo repiten por activa y por pasiva ante cualquier cuestión y no hacen caso a los problemas concretos que les plantea la gente de dentro. Y entonces, bueno, pues, o sea, hay muchos miembros del Opus Dei actuales que están desesperados porque se encuentran con un muro ante sus problemas. O sea, que no tienen absolutamente a nadie a quien acudir dentro de la institución. De hecho, cada vez es más la gente del Opus Dei que busca apoyo fuera del Opus Dei, ya sea en ex miembros como algunos de nosotros, o en sacerdotes diocesanos, o en religiosos, o en psicólogos, porque no existe no ya empatía, o sea, lo que tú decías de la empatía va muy unida a la escucha. ¿Eh? Y si no hay la más mínima voluntad de escuchar y de intentar ponerse en el lugar de otra persona,
pues no hay nada de empatía, claro. O sea, porque además escuchar no es simplemente oír, es Y si intentar mal no ponerse. recuerdo, Sí, 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 es que decía esto, sí, este señor que los enfermos eran el tesoro de la obra, ¿no? ya Y no, ya ahorita que no. están llenos de Les tesoros, echan, pues, ahora les echan. Al bueno, que está desde enfermo, antes. sí. Ajá. Sí, sí, Al que desde está antes la enfermo lo gente, ponen. esto que te decía, Sí, sí. sí, No, perdona, sí, sí. no, era esa misma idea que tú comentas, que desde antes la gente que estaba enferma, pues la sacaban. Recuerdo a una numeraria que era muy joven, muy, lo que podríamos decir una mujer muy entregada, porque le podías pedir lo que quisieras y estaba ahí esta mujer. Recuerdo que era médico o dentista, yo era nueva vocación hace muchos años, y esta mujer tenía un problema en las rodillas. Entonces recuerdo que al poco tiempo se vio que su vocación no era de numeraria. Ya no recuerdo si quedó como supernumeraria, era de una familia bastante acomodada, pero la verdad te digo que yo en la ocasión no ponía mucha atención a esas cosas, pero creo que pasó a supernumeraria o definitivamente se fue, no recuerdo bien. Pero en cuanto había algún problemita, algún detalle, ya no, la vocación ya se ponía en duda. Mira, acabo de ver en el chat algo que hace relación con lo que acabas de decir, que es un comentario de Carlos Pedraza, que está aquí en la reunión, y que es un comentario que es muy antiguo porque es un comentario que se hacía por algunos escritores de la Ilustración referidos a los jesuitas. Y que hoy día, pues yo creo que ya referidos a los jesuitas no tiene sentido, pero sí tiene sentido referido eh, al Opus Dei, y que dice así: llegan sin conocerse, viven sin amarse, mueren sin llorarse. ¿Eh? O sea, yo recuerdo que José Luis Martín Descalzo también hizo relación a en uno de sus artículos dominicales de hace muchos años, también hacía relación un poco a esto, referido un poco a aquellas instituciones en las que hay miembros que viven bajo el mismo techo y ni se conocen, ni se quieren, ¿eh? Y claro, eso ahora mismo sería perfectamente aplicable al Opus Dei, ¿no? Ahora mismo, sí, sí. Yo quiero decir una cosa. Sí, sí, claro. En lo que habéis hablado de empatía por el sufrimiento ajeno por el dolor ajeno, yo una de mis primeras noticias que tuve siendo joven del Opus Dei fue con una familia de Bilbao, que eran del Opus Dei, que además eran clientes de mi padre, y él era médico, no voy a dar su nombre por respeto, porque entre otras cosas tampoco se lo he preguntado si puedo darlo. Este hombre estaba casado, tenía 3 hijos, una hija y 2 hijos, y y era un defensor a ultranza del Opus Dei. Mis padres no eran del Opus Dei, mi padre estudió en jesuitas, mi padre eran teresianas, y diré que aunque mi padre se mantenía más o menos al margen del Opus Dei, mi madre no los podía ver. Es decir, directamente el Opus Dei para ella era un símbolo de hipocresía e insustancialidad. Los definía así, que ya ves que no son insultos, son 2 adjetivos calificativos. Bueno, a lo que voy. Este hombre tuvo la mala suerte, siendo un defensor a ultranza del Opus Dei, de perder a su mujer por un cáncer repentino, letal, y acto seguido y en cosas que pasan en la vida, perdió a un hijo en un accidente de tráfico y a la hija también por un cáncer más o menos repentino. Se quedó él con un hijo. Bueno, de ser un defensor a ultranza del Opus Dei cuando la vida le trataba más o menos bien, pasó a ser un
firme les condenaba. Además era un hombre que utilizaba, era maño, era aragonés, y utilizaba descalificaciones en tono, bueno, más o menos contundente. Épico, Y épico. eso, y se sintió totalmente apartado, ninguneado, con una falta, y él lo decía así, de empatía por la situación que él tenía. Nos contaba que lo único que seguían queriendo era su dinero y que en cuanto les mencionaba la muerte de su mujer, la muerte de su hija o la muerte de su hijo, bueno, poco más o menos que le decían que no les contaran desgracias, ¿no? Que en la vida había muchos males y que esto era poco más o menos que un donativo, perdón, que él tenía que dar a Dios. Algo, bajo mi punto de vista de ser humano, me parece patético, lamentable y vergonzoso. Y él, pues, terminó renunciando al Opus Dei, obviamente. Pero es que esto vuelve, y ya con esto termino, una segunda anécdota. Cuando falleció mi padre, el 1 de septiembre de 2008, bueno, vinieron, todavía estábamos en Gaztelueta, y vinieron varios profesores y, bueno, gente de la dirección de Gaztelueta al funeral. Y a mí me llamó mucho la atención porque Juan tuvo la mala suerte de que su abuelo falleció el mismo día de su cumpleaños, el 1 de septiembre. Bueno, pues el rostro del... No voy a ser generoso. No voy a decir del 100%, voy a decir del 90% de gente del entorno de Gaztelueta o del propio colegio que vino al funeral de mi padre, era un rostro con una sonrisa de oreja a oreja. Algo que yo, bueno, pues no sé, más que a un funeral, parece que venían al circo. Yo cuando salimos del funeral, mi hijo además me lo preguntó. Me dijo, ¿tú por qué crees que han venido y se estaban un poco más o menos riendo? Y le dije, pues porque el Opus Dei tiene una filosofía sobre la muerte que es casi, bueno, pasó cuando falleció Lope Grau. Salió en una portada de una revista, La Familia sonriendo, porque lógicamente para ellos era como traspasar el límite mortal o terrenal a un límite que ellos consideran más sustancioso, más óptimo, más gratificante. Y eso es lo que yo le expliqué a mi hijo. Y claro, mi hijo, pues obviamente no lo entendió. Pero bueno, tirando del hilo del tema de la empatía hacia el dolor ajeno y tal, creo que el Opus puede ser uno de los colectivos, yo ya no les llamo de otra forma, que pueden tener menos formación o menos displicencia hacia el dolor ajeno. Simplemente no va en su ADN. Ellos consideran que el dolor ajeno hay que sufrirlo, hay que padecerlo y que casi eso te divinifica, ¿no? O sea, y eso es lo que quería decir. Sí, esto que has dicho. Ah, bueno, perdona, Carmen. ¿Querías decir No, algo? sí, bueno, yo me he acordado antes también de un sucedido de Julia Sánchez, fue una agregada que también dejó la obra y una persona que yo la conocimos, y está su fotografía en Opus Libros, fue una mujer excepcional y, y también dejó la obra. Y ella contó, era enfermera y trabajaba en la UBI en Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón, me parece, y pertenecía a un centro en el que vivía una numeraria que tenía un cáncer terminal y estaba ya en la cama y llagada. Y entonces la directora de su centro dijo, bueno, era una persona, claro, que estaba en la cama, la tenían que mover cada cierto tiempo o cada pocas horas para que no se llegara más, ¿no? Y la directora del centro dijo que por la noche pues no se levantaba nadie porque, a ver, que nadie tenía por qué variar el horario del centro, ¿no? Y el descanso, y entonces pues por la noche tocaba dormir y bueno, pues si a ti te duele pues te fastidias y punto. Y entonces Julia
estuvo los últimos meses de esta numeraria pasando las noches con ella en el centro para cambiarle ella de postura. Y lo contaba a ella, o sea, le impresionaba porque decía, claro, ella también tenía que trabajar, ¿no? Y además era una persona muy delgada y muy bajita, o sea que me imagino que se las veía mal para moverla, ¿no? A la numeraria. Bueno, la numeraria ya se murió, ella estuvo hasta el final y las pocas cosas de la numeraria, los objetos personales, pues se los dieron a ella porque como que, como que a nadie le importaba, ¿no? Entonces ella lo contaba impresionada y a mí se me quedó esto porque me parece muy fuerte que te pueda pasar eso viviendo en un centro, ¿no? Y no hace mucho también me han contado de una numeraria que ya no cumple 80 años, que tiene más de 80, que tras una operación pues así seria y fuerte, ¿no? Necesita ayuda para absolutamente todo y le han dicho que se busque, tiene dos personas que le ayudan, el centro le ha pagado 15 días a esas dos personas y ahora le han dicho que se busque la vida, que busque quien le pague la asistencia de esas dos personas, ¿no? Una persona que tiene más de 80 años y el centro acude a la delegación y la delegación, por lo menos yo sé de esto, en la delegación de Pamplona, la delegación ha dicho que se busquen la vida todos los centros porque tienen que ser autónomos. Y claro, ahora mismo en todos los centros hay la mayoría de personas muy mayores que no han cotizado nunca, que no tienen pensión y que la obra que está vendiendo inmuebles dice que, bueno, pues que se busquen la vida, ¿no? O sea, que a pesar de lo que dice Juan, que sí que es verdad que la obra piensa que el dolor tienen esa deformación, ¿no? De que el dolor, cuanto más sufres, pues mejor, ¿no? Porque más cerca de Dios. Pero yo, por otra parte, pienso también que están tan degenerados que eso, o sea, que les da igual las personas que han entregado toda su vida, todo su tiempo, todo su patrimonio a la obra, decir, bueno, pues a mí ahora no me marees, ¿no? Que esto es un poco lo que quería contar. Mira, esto que habéis contado vosotros dos me recuerda uno de los primeros, de las primerísimas reuniones que tuvimos. Tú, Carmen, seguramente sí estabas, porque tú llevas prácticamente desde los comienzos de estas reuniones. Em, Había uno de los primeros que intervenía en estas reuniones, estoy hablando de septiembre del año 22, era, ya lo diré, bueno, se me ha olvidado, un tal Izquierdo, Torres Izquierdo me parece que se llama, que luego no ha venido más a estas reuniones, pero me acuerdo que hizo unas cuantas preguntas muy interesantes sobre el sentido del dolor, el sentido de la mortificación y el sentido del sufrimiento en el Opus Dei, ¿no? Entonces, claro, ahí yo creo que está un poco el origen de esta deformación que tienen, ¿no? Porque, porque vamos a ver, no sé si os acordáis que los que hayáis leído la biografía de San José María Escrivá de Vázquez de Prada, que son tres tomos, que en realidad es la biografía que se presentó en el proceso de beatificación, ¿eh? Lo que pasa es que luego se la dieron a firmar a Vázquez de Prada y Vázquez de Prada la firmó, pero la biografía es la del proceso de beatificación, ¿no? Entonces ahí, en los años 30, San José María Escrivá dice, el biógrafo, que le pidió encarecidamente a Dios que le mandara una enfermedad grave. No sé si os acordáis de esa anécdota, ¿no? ¿Eh? Y bueno, y luego pues menciona que cuando tuvo esa diabetes, pues consideró que Dios le había escuchado, ¿no? Claro, ahí
hay una deformación, porque eso de que está muy vinculada al punto S, que es ese punto de camino, que es el 208, de bendito sea el dolor, santificado sea el dolor, glorificado sea el dolor, en donde ahí se confunde claramente, ahí San José María Escriba confunde claramente el sentido cristiano de la cruz de Cristo, con, eh, eh, con el masoquismo, ¿no? Porque, claro, una cosa es que una persona por amor esté dispuesta a sufrir, que eso no hace falta ser cristiano, porque eso cualquier persona que ame a otra persona, si hay que sufrir, se sufre, pero por encima de todo está el amor a esa persona, ¿no? Y si Dios a lo largo de la vida permite o te prueba con una situación dolorosa, pues eh, ahí lo que hay que procurar es buscar la voluntad de Dios y amar la voluntad de Dios, ¿no? Y estar dispuestos a amar a Dios aunque eso conlleve dolor, ¿no? Pero es distinto eso de buscar el dolor, o sea, lo que San José María Escriba llamaba las mortificaciones activas y pasivas, que él decía que las mortificaciones pasivas son las que nos vienen dadas, mientras que las mortificaciones activas son las que buscamos nosotros. Y decía aquello de yo no creo en tus mortificaciones pasivas si veo que no practicas las mortificaciones activas. O sea, que él consideraba que la mortificación era un entrenamiento, o sea, algo verdaderamente monstruoso. O sea, convertir el amor a Dios en una especie de entrenamiento a base de un poco de un espectáculo de circo, ¿no? O sea, a ver, el más difícil todavía, ¿no? A ver quién da más, el más difícil todavía, ¿no? Entonces, eso, unido a que si eh, mm, manifiestas el sufrimiento, pero no manifiestas la alegría de la resurrección, pues tienes poco espíritu sobrenatural, pues eso lleva a algo que en el Opus Dei está muy mal visto, que es una persona que sufre y que no da muestras de alegría por ese sufrimiento, O sea, claro, es algo verdaderamente de locos, ¿no? Porque supone el no tener la más mínima empatía con el sufrimiento ajeno, ¿no? Y el no respetar el duelo de los demás, que tiene sus tiempos, y, y el no identificarse ni poner el más mínimo esfuerzo por ponerse en la piel de otra persona que sufre, ¿no? ¿Eh? Yo me acuerdo cuando murió el padre de un numerario, pues a los 2 o 3 días, hablándolo con otro, le dije que había visto a ese numerario. Yo era entonces todavía del Opus Dei. Y me dijo, oye, ¿y está entero? Digo, bueno, a qué te refieres tú con que está entero? ¿No? O sea, para ese numerario, por lo visto, lo importante era eh, el que mm, el que no manifestara duelo, ese que había perdido a su padre hacía 2 días, ¿no? O sea, y parece que lo importante era si externamente funcionaba como si no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, algo verdaderamente de locos. Yo recuerdo, me parece que eso alguna vez lo he contado, o sea, yo recuerdo que mi padre murió en el 2010, ¿no? Perdón, en el 2000, y mi madre en el 2010. Entonces, cuando yo entonces todavía era del Opus Dei, yo me fui en el 2016, pero cuando murió mi madre, yo me di cuenta de que me había quedado huérfano, porque hasta ese momento, pues
aunque mi padre había muerto, estaba mi madre ahí, ¿no? Y aunque mi hermano y yo hacíamos por protegerla, realmente la que nos protegía era ella a nosotros, con su presencia, ¿no? Pero claro, cuando murió mi madre, pues yo me di cuenta de que me había quedado huérfano y me pasó algo que nunca me había pasado hasta entonces, y era que yo lloraba todos los días, o sea, todos los días, varias veces, ¿no? Incluso me llegó a suceder algo que es curioso porque nunca me lo había yo imaginado, ¿no? Y era el ir por la calle llorando y la gente no se enteraba, ¿eh? O sea, digamos que ya yo había logrado llorar de tal manera que bueno, pues que nadie lo notaba, ¿no? ¿Eh? O sea, por la calle, ¿eh? O sea, quiero decir, ¿eh? Mm, claro, eso es algo que yo por lo menos no lo he visto en otros miembros del Opus Dei numerarios, ¿no? De mi época, ¿no? O quizá lo han vivido, pero igual lo han vivido de la misma manera que yo, que es sin que se les notara, ¿no? Pero, pero claro, todo esto a mí, a mí me pasó durante el año 2010-2011. Y claro, aquella experiencia a mí me marcó mucho en el sentido de que todo lo que en el Opus Dei se procuraba en el sentido de ocultar el dolor y de ocultar el duelo, todo eso es una hipocresía, o sea, y además es algo antinatural, ¿no? O sea, ¿eh? Y mm, bueno, y en definitiva es un poco como, forma parte como de esa película, que siempre la tienen eh, en su propia vida, que es la de arrojar el corazón, ¿no? Lo que dice San José María de que el corazón hay que tenerlo encadenado porque si se le deja suelto hace traición, ¿no? O sea, ese punto es terrible, ese punto de camino es terrible porque es un poco como, o sea, yo, digamos que de mi paso por el Opus Dei, una de las conclusiones que saco es que es una escuela de anestesiar el corazón, ¿no? O sea, de, pues eso, de insensibilizar el corazón, ¿no? O sea, cuando luego te sales fuera del Opus Dei y te encuentras gente pues que sabe vivir el duelo de los demás y que sabe acompañar y que sabe escuchar y que, pues claro, te das cuenta de que viven en otra galaxia, o sea, de que lo que decíamos al principio, o sea, de que el tema de la caridad, si alguna vez lo tuvieron presente ya, pues hace mucho tiempo que no lo tienen presente, ¿no? O sea, que, que viven Yo creo, insensibilidad. perdón. Sí, sí. No, disculpa, Antonio. Yo creo que este tema es muy importante y muy importante porque toca el núcleo de lo que puede estar pasando en la obra. Porque cuando tú has dicho ahora lo de las charlas aquellas del sotanillo, ¿no? Claro, ¿qué ha cambiado, ¿no? Entre aquellas charlas del sotanillo con los chavales, ¿no? Y lo que pasa hoy, ¿no? Si hoy vemos la web del Opus Dei, por ejemplo, viene la carta que Ocari acaba de mandar a toda la obra, ¿no? Y claro, si la carta es verdadera, vamos a suponer que es verdadera, no tenemos por qué juzgar a nadie, ¿no? Y eso viene desde el corazón de Ocari, que se supone que debe conducir la obra y ampararla. La oportunidad es única para que Ocari haga ver, digamos, el proceso de purificación que tiene que pasar la obra. Es decir, si la leéis, no sé si la podré sacar, pero tiene unos textos que tienen que ver con todo esto, ¿no? Porque precisamente esta caridad es la que, o sea, la falta de caridad es lo que al final a la obra la ha convertido
en una organización mundana, llena de mundanidad. No digo completamente llena, porque habrá gente que no quiera estar así, pero desde luego muy mundana, porque en el fondo todo esto del dolor, todo esto pues eso, de ciertas caras circunspectas, de ciertas áreas del autocontrol ante las situaciones, digamos, más gravosas de la vida, como contaba Juan, el llegar a un funeral, eso también lo he visto yo, todos con caras de alegría, bueno, prácticamente faltaban los cohetes y los fuegos artificiales, ¿no? Yo creo que todo eso viene un poco de una, ¿cómo diría? Como de una experiencia del propio San José María, que es difícil de explicar, pero que en el fondo, digamos, son como si él intentase o hubiera, bueno, intentase no, habría, digamos, filtrado hacia la obra que el dolor tiene que ver con ciertas intervenciones sobrenaturales en su vida que testificarían o serían la prueba de la elección de Dios. No sé si me explico. Entonces, claro, hay que participar del dolor en base a un criterio de eficacia, que no de caridad. No sé si me llego a explicar. Que yo creo que eso está en el fondo de lo que pasa en la obra, ¿no? Porque se ha sustituido la eficacia, el éxito, por la caridad. Por Al eso, revés, claro, al es revés, lo que... al revés. Se ha sustituido la No, caridad por la eficacia. bueno, perdón, se ha sustituido, bueno, sí, exactamente, se ha sustituido la caridad, perdón, la eficacia y el éxito y se ha quitado la caridad del medio, ¿no? Claro, A eso me claro. refiero. A eso me refiero. Entonces, claro, esto es grave. Lo que pasa es que esto cuesta mucho verlo para los que están dentro, incluso a los que hemos estado dentro. Cuesta muchísimo. Yo recuerdo también otra anécdota con un chico de San Rafael, bueno, que la anécdota es la primera semana de este hombre, o el primer mes, me acuerdo, ya como miembro de la obra, ¿no? Y yo le dije, digo, oye, ¿has ido a ver a fulanito que está en el hospital, que hay unos turnos para que, hombre, no era nada grave, pero bueno, había otro que se había operado y bueno, se podía ir a estar un ratito con él, pues contarle algo o leer algo o contarle un chiste, ¿no? Y decía, no, no, yo no voy a ir. Digo, ¿cómo que no vas a ir? Dice, no, no, porque si está solo, así ofrece más su sufrimiento. Digo, coño, digo, ¿y esto cómo este hombre ha llegado hasta aquí, ¿no? Con esa mentalidad, ¿no? Es decir, parece una tontería, pero si alguien siendo así entra en una institución religiosa y más con los mimbres que luego tiene esto, imaginaos dónde se puede llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque el criterio era la eficacia, es decir, que sea que ofrezca el dolor solo, que ofrezca el sufrimiento solo, porque así será digno de que Dios le dé su gracia. Ahí está la eficacia de nuevo, ¿no? Que era, digamos, lo que San José María, yo creo que de manera equivocada, esa es mi opinión, digamos, dejó traslucir y es lo que se copia de él en muchas ocasiones en este tema, ¿no? Entonces, esto es lo que quería decir, ¿no? Que el criterio de todo lo que estáis contando, de la falta de caridad, pues viene por aquí. Y desde luego, y acabo, la carta que dice Ocariz, que ha escrito este mes, dice, al dirigir nuestra mirada hacia el pesebre, hacia ese niño que nace por todos y para todos, podremos encontrar la fuerza necesaria para perdonar, para pedir perdón, para comprender y querer, punto y aparte. Bueno, yo creo que la oportunidad es, con perdón, cojonuda. Es decir, podemos, vuelvo a citar, podemos encontrar la fuerza necesaria para perdonar. Claro, cada uno tenemos que perdonar, ¿no? Pero también, pero sí, y para eso pedir perdón a tantos, ¿no? Y para pedir perdón a tantos, la oportunidad la tienen, ¿no? tienen montones de oportunidades y van perdiéndolas todas una detrás de otra. O sea, Pero sí. es una pena que hay gente que está esperando no, esto. Ocariz escribe bien, ¿eh? Ocariz escribe bien. Si de lo que se Sí, trataría es de que cumpliera lo que dice. O sea, eso. claro, pero bueno, la palabra todo, el papel todo lo aguanta, pero ya he dicho al Claro. principio que si esto viene, vamos a suponer, porque hay que suponerlo así, no juzguemos, desde una verdad, es decir, pues oye, intenta hacer esto, ¿no? ¿Cuánta gente, o sea, la propia conversación que tenemos hoy es un signo en sí mismo? ¿Cómo puede ser? ¿Qué ha pasado desde aquel café con churros en el sotanillo a hoy? ¿Por qué hay tanta gente que a la obra la critica? ¿Por qué hay tanta gente que a la obra le dice, oye, no tenéis caridad? Oye, pues a lo mejor resulta que es la oportunidad para pedir perdón, para purificar y para seguir un camino en paz, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? Pienso. Mira,
Diego, a mí el otro día un exagregado de Sevilla, precisamente de Sevilla, me decía Antonio, todas las reuniones que tenéis en donde habláis de los temas jurídicos y de la crisis jurídica del Opus Dei, me parece muy bien, pero el problema fundamental que tiene el Opus Dei ahora mismo es que no hay nadie que se haga del Opus Dei. Ese es el problema fundamental, porque llevan del orden de 20 años, como mínimo, en donde prácticamente no hay relevo generacional, ¿eh? Hombre, siempre sigue habiendo gente que se hace del Opus Dei, pero poquísimos, poquísimos. O sea, mira, en Córdoba, en los años 70, eh, en cada centro de Córdoba se hacían del orden de 9 o 10 numerarios nuevos al año. Ahora mismo, en toda España, son esos los numerarios que se hacen, 9 o 10. Y de esos 9 o 10 probablemente no queden ni 2 ni 3, de aquí a 4 o 5 años. O sea, ese es el problema que tienen, que no hay gente nueva, ¿no? Desde hace muchos años. Hay una generación perdida, ¿eh? Sí, Ahora pero la mismo, causa, habrá que ver la causa y ellos tendrán que ver no, la causa de claro, ello, ¿no? claro, no, claro, la causa es La que causa no hay tiene que ver con esto, con la caridad, Sí, la no mayor. causa es que no hay caridad. O sea, la causa es que, la causa es lo que decíamos al principio del Apocalipsis y de la iglesia de Éfeso. O sea, que... Mira, eh, Antonio, eh, hay una, perdona, hay una anécdota, es pequeña, pequeña. Yo cuando me marché de la obra, a mi casa, están mis padres por medio. En fin, llegaba todos los años un crisma. Yo no sé si vosotros podréis decir algo similar. Cuando yo me fui de la obra, el crisma dejó de llegar. Y mi madre claro, le tenía mucho cariño al crisma porque lo ponía al lado del Belén. Y decía, qué bonito, es de los crismas más bonitos. Es verdad que eran crismas muy cuidados, eso lo sabemos, ¿no? Que se cuidaba todo, ¿no? Y mi madre le dolió enormemente no recibir, porque ella decía que ya los crismas apenas nadie los ponía, y los que llegaban eran bolitas de colores, arbolitos y pinos, y que nadie ponía los motivos verdaderamente cristianos. Y a mi madre le encantaba el crisma que llegaba. Oye, coño, joder, pues habéis hecho una jugada de billar. O sea, yo me he ido a la obra, pero que tienen que ver mis padres, ¿no? Para no dejar de felicitarles, ¿no? Porque al fin y al cabo mis padres, pues, colaboraron económicamente, dieron su tiempo, dieron, en fin. Pues, no, como ya este ya no está, pues entonces nosotros suspendemos el costo de lo que vale euro y pico más sobre y sello a los padres, ¿no? Entonces, hombre, eso es un detalle menor, sí, pero es grande, muy grande. Y esos son detalles que al final enfrían esa caridad. Es lo que yo estoy intentando sí, hoy decir tal vez torpemente, ¿no? Pero son detalles, sí, hombre, son sí, detalles, hombre, ¿no? sí, eso yo creo que es un poco lo que decíamos al principio del Hospital de la Caridad. O sea, que tengo aquí, Claro. dice, la codicia y la vanidad. O sea, en cuanto entra la codicia y la vanidad, pues ya eso, desde el punto de vista cristiano, no es atractivo para nadie, ¿no? Bueno, si queréis, pasamos a otro tema que teníamos para esta reunión. Son las 8:05 y yo había programado esto hasta las 8:45. Si queréis, tocamos. Hay dos temas interesantes. Bueno, hay un tema que sería más participativo, que sería el que quisiera haga algún comentario sobre los puntos de camino en plan alternativo, ¿eh? Que es un tema que puede ser un ejercicio muy interesante, ¿eh? Pero hay dos temas que se nos han colado esta semana en la actualidad, que son, por una parte, el anuncio del obispo de Barbastro de que Torre-Ciudad será un santuario diocesano, y por otra parte, el tema de la sentencia del juzgado de primera instancia de Torrejón de Ardoz, sobre los testigos de Jehová, en donde ya se les puede calificar claramente de secta. Eh,
si os parece, hago un breve comentario y abrimos un pequeño debate sobre cada uno de estos dos temas. Lo de Torre Ciudad ha despertado muchos comentarios, ¿no? Yo tengo aquí algunos comentarios que me han enviado, pero ahí hay una pequeña confusión, me parece a mí, por parte de algunas personas que han hecho comentarios sobre este tema. Lo de Torre Ciudad yo creo que hay que situarlo en su justo punto, y es que con motivo de la visita de los obispos españoles a Roma, eh, el obispo de Barbastro se ha pasado por el dicasterio del clero y le han comunicado que Torre Ciudad será santuario diocesano. Esto hay que situarlo dentro del pulso que durante el verano pasado han venido echando entre el Opus Dei y el obispado de Barbastro. Como sabéis, bueno, ahí primero hay que cuidar la terminología, porque siempre se ha dicho que Torre Ciudad era un santuario y que la antigua ermita es la ermita. O sea, siempre se ha llamado ermita a la ermita de toda la vida, del siglo no sé cuántos, del siglo XII o XIII o XV, ¿eh? A la ermita primitiva, donde estaba la imagen de la Virgen tradicionalmente, hasta que llegó el Opus Dei y compró todos los terrenos, excepto el terreno inmediato a la ermita, pero compró todos los terrenos, los montes de alrededor también, todo, o sea, unas extensiones de terreno impresionantes, ¿no? Que los compraría probablemente por 4 perras, porque aquello no tenía la más mínima riqueza, ¿eh? También es verdad que coincidió, entre comillas, que luego se hizo un pantano justo delante de Torre Ciudad, que yo no sé si eso era información privilegiada que tenían los que compraron todos esos terrenos o yo qué sé. Siempre se nos dijo a la gente del Opus Dei que el haber comprado una cantidad tan enorme de terrenos, de hectáreas y hectáreas, se debía a que lo que se pretendía era evitar que Torre Ciudad se convirtiera en un lugar de turismo religioso, y que lo que se pretendía era que fuera un santuario que estuviera libre de toda esa vorágine de gente que por ejemplo, como pasa en Lourdes o en Fátima, pues están a comprar cosas y hoteles y cosas y tal. Bien. Hombre, a la vuelta de los años, lo que empiezo yo a pensar es si no ha habido ahí una operación de especulación eh, eh, diferida, ¿no? O sea, digamos, porque al fin y al cabo, pues en Torre Ciudad se han construido el Hotel El Tozal, y los Tozalitos, que son unos chalés o unos apartamentos para gente de confianza, ¿eh? Bueno, entonces ahí hay que distinguir entre lo que es la ermita, que es la primitiva, y el santuario, que es lo que siempre se ha llamado a la obra arquitectónica que hizo Heliodoro Dols por iniciativa de San José María Escrivá y que se inauguró en el año 75, y que es lo que todos conocemos y que es un complejo bastante importante, que no es solo un santuario y una explanada, sino también ahí hay 2 casas de retiros. Yo he estado en las dos, he hecho cursos de retiro espiritual en las dos. Luego también hay un centro de numerarios, un centro de numerarios auxiliares, muchas más dependencias. Hay, bueno, o sea, es mucho más complejo de lo que aparece ahí. O sea, digamos que es todo un enorme complejo edificatorio, ¿no?
Entonces, eso siempre es lo que se ha llamado un santuario. El primero que lo llamaba santuario era el propio José María Escrivá. O sea que, sin embargo, ahora, cuando el obispo de Barbastro dice que va a nombrar o que ha nombrado a un rector que no es del Opus Dei, pues entonces el Opus Dei empieza a decir que eso es un oratorio. Bueno, o sea, pues no, o sea, ya hemos visto que un oratorio, como son los oratorios de los centros del Opus Dei, es una parte de un centro, mientras que aquí lo que hay son dos centros, o mejor dicho, varios centros dentro de un santuario. O sea, que eso es un santuario. Pero bueno, luego, leyendo el decreto del obispo de Barbastro, ahí lo que viene a decir el obispo de Barbastro es que la palabra santuario se refiere a lo que siempre hemos llamado la ermita. ¿eh? O sea que, y que ese santuario fue objeto de un censo enfiteútico eh, que no ha sido respetado jurídicamente por parte del Opus Dei porque ha cambiado de titularidad sin notificarse debidamente a la otra parte. O sea, han cambiado circunstancias importantes y sin haberlo notificado. Y luego además me parece que ha vencido ya en el tiempo, porque no sé si eh, se han cumplido ya los 60 años y por tanto el propietario inicial tiene derecho a redimir ese censo. Bueno, el caso es que ahí el obispo de Barbastro lo que hizo fue reivindicar su derecho como obispo y como pastor de la iglesia a nombrar el rector. ¿eh? Y también les ha recordado a los sacerdotes del Opus Dei que están ahí que si pueden ejercer el sacerdocio es precisamente porque él les concede la venia, porque si no, ni siquiera podrían celebrar misa o ni siquiera podrían confesar, o sea, o realizar cualquier actuación como sacerdotes, porque todo sacerdote necesita no solo la potestad de orden, sino también la potestad de jurisdicción. Y ahí la jurisdicción es la del obispo. En fin, en todo ese asunto, el Opus Dei recurrió, hizo un recurso y el obispo falló ese recurso en contra del Opus Dei y entonces el Opus Dei recurrió a Roma. ¿eh? Pero además de recurrir a Roma, hizo otra jugada que a mi modo de ver fue una torpeza jurídica y aquí está Juan que como jurista me podría corregir o apoyar o criticar como él lo vea conveniente. Y es que a la vez que recurrió a Roma el decreto del obispo, solicitó en Roma que el santuario, refiriéndose al santuario a lo que ellos, o sea, el santuario en su conjunto, que pasara a ser un santuario internacional, lo cual es un modo de muy grosero, es un modo muy grosero de intentar puentear al obispo. Porque claro, si a la vez que haces el recurso de un decreto del obispo, pides a Roma que el santuario pase a ser internacional, entonces claramente es un modo de desplazar al obispo, puentearlo y dejarlo en nada, ¿no? Entonces el obispo el otro día comunicó que en Roma le han dicho que el santuario será santuario diocesano, lo cual a mi modo de ver es como un primer toque al Opus Dei de decirles que eso de que va a ser internacional, pues no va a ser así. Y es casi como un anticipo de que probablemente el recurso que ha hecho el Opus Dei no tendrá, eh, no será aceptado, ¿no? Hombre, también hay otra cosa, y es que
por lo visto, no sé si os acordaréis que este verano pasado salió también a relucir que el obispo gozaba del respaldo de la Conferencia Episcopal y de Roma en su decreto sobre Torre Ciudad. Hombre, lo de Torre Ciudad yo creo que reviste una importancia grande porque es como un ensayo de fuerza entre el Opus Dei y la Iglesia, ¿eh? O sea, entre el Opus Dei y la jerarquía de la Iglesia a pequeña escala, ¿eh? O sea, ahí de todas formas hay que tener en cuenta una cosa, y es que, y ahí hay medios de comunicación que creo que se han columpiado, y es que el santuario pase a ser santuario diocesano, entiendo yo que hay que referirlo a la ermita, no al complejo, al macrocomplejo hecho por el Opus Dei, porque ahí no se puede olvidar que hay un derecho de propiedad que es de una sociedad civil interpuesta del Opus Dei, que es la propietaria de los terrenos del edificio, de todos los edificios grandes esos, de lo que llamamos santuario, y ellos ahora les da por llamarle oratorio, ¿eh? Pero que lo que el obispo llama santuario es la ermita, ¿eh? Entonces, ahí lo que el obispo reivindicaba para redimir el censo enfiteútico eran dos cosas, que son la ermita y la imagen. La ermita y la imagen de la Virgen. Y ahí parece que el derecho ampara totalmente al obispo de Barbastro. ¿Qué pasará entonces con todo ese complejo edificatorio que hay ahí? Bueno, pues como decía nuestro amigo José María Reichardt, pues eso es en el fondo un parque temático hecho por el Opus Dei para sí mismo, porque realmente pues eso, aunque está abierto a todo el mundo, pues realmente es un montaje hecho por y para el Opus Dei, ¿no? Entonces, ¿que se podrá celebrar ahí misa? Pues sí. ¿Que la imagen de la Virgen puede que esté ahí? Pues también, aunque yo pienso que tarde o temprano volverá a la ermita, que es donde ha estado siglos y siglos, ¿no? ¿Eh? Y que todos esos edificios y la explanada y todos esos terrenos seguirán siendo de sociedades interpuestas del Opus Dei, pues puede que también. Ya veremos qué pasa cuando cambie la forma jurídica del Opus Dei y eh, todas esas sociedades interpuestas empiecen a resultar incómodas. ¿eh? Ya veremos a ver qué pasa, ¿no? También podría suceder que a lo mejor se llegara a un acuerdo según el cual pues el Opus Dei a lo mejor vendiera o cediera por un tiempo ese macrocomplejo a la diócesis de Barbastro, eh, o que no lo cediera, pero que la diócesis de Barbastro, el obispo, permitiera que siguiera habiendo culto en el santuario, ¿eh? Pero todo eso, pues está claro que habrá que esperar a ver qué pasa con los estatutos que se están elaborando para aclarar un poco todo eso. Pero lo que sí creo que es importante que quede claro es que al decir que Torciudad será santuario diocesano, yo creo que se refiere claramente a lo que siempre se ha llamado la ermita, esa edificación pequeña, antigua, la que hubo toda la vida, ¿eh? Y lo que pase con ese macro complejo, pues ya se verá, pero mm, yo me imagino que se articulará alguna solución, ¿eh? Pero ahí lo importante es que quede claro que el obispo, como autoridad en la iglesia para dirigir la labor pastoral y la organización de un santuario diocesano, pues ahí el que tiene la autoridad es el obispo.
y el que tiene la autoría para nombrar rector y para dirigir la vida de un santuario diocesano, ¿no? Y parece que de momento lo de que vaya a ser un santuario internacional, pues está bastante lejos de que sea una realidad, ¿no? A ver, Carmen, querías Sí, intervenir. yo quería, simplemente hay quien está comentando en el chat que no quiere que nos vayamos sin hablar sobre la marcha de las denuncias. Ah, Que, bueno, vamos, bueno, sí, que lo unas bien, con bueno, esto. bien, mira, vamos a ver. Voy a decir un par de ideas sobre las denuncias, ¿no? Y, y luego querría pasar, no querría que termináramos sin comentar, aunque sea muy brevemente, lo de los testigos de Jehová. Vamos a ver, lo de las denuncias, eh, hubo un grupo en el que estábamos pocas personas que contactamos con Carlos Bardavío, que es el abogado que ha llevado la causa de la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová, y estuvimos tratando con él la posibilidad de poner una denuncia penal contra Ocariz y contra los miembros del Consejo General del Opus Dei por actuación sectaria y, y contraria no solo a los derechos humanos, sino al derecho de la Iglesia y tal. Bien, ahí yo recuerdo que Carlos nos envió algunos estudios que él había hecho sobre la, la tipificación penal de las instituciones de carácter sectario, ¿no? Porque él es abogado, experto en sectas. Su libro sobre derecho penal aplicado a las sectas es un referente, ¿eh? Y, eh, y bueno, ahí estuvimos viéndolo, pero cuando ya nos planteamos un poco más de lleno el tema de la denuncia, vimos que quizá sería más efectivo, aunque aparentemente no lo fuera tanto, pensamos que sería más efectivo una denuncia de carácter institucional ante la Santa Sede, eh, porque ahí había datos suficientes como para demostrar, como de hecho demostramos, el fraude institucional del Opus Dei a la Iglesia y a los propios miembros a través de los 46 documentos eh, que se utilizan internamente en el Opus Dei como documentos normativos, pero que la Santa Sede ni tenía conocimiento de ellos ni están publicados, que es la característica que tiene que tener toda norma, que es ser promulgada y publicada. Y además vimos que esa denuncia, o sea, ese fraude normativo tenía muchas derivaciones que nosotros las clasificamos en 7 grupos, ¿eh? Eh, eh, mm, que son abusos, o sea, que se pueden resumir con la palabra abuso sobre las personas. No solo abusos sexuales, aquí tenemos un caso directo, que es el caso Gaztelueta, ¿eh? Eh, sino también otros abusos de tipo de abusos de conciencia, abusos de poder, abuso espiritual. También ahí, en esa denuncia, argumentamos que los abusos sexuales, en definitiva, son el último eslabón de otros abusos previos, que son los abusos de poder, de conciencia y espirituales, ¿no? En donde la característica es la creación de una vulnerabilidad inducida en las víctimas a través de una relación asimétrica entre los directivos del Opus Dei y los chicos o las personas adultas que participan de
de la labor del Opus Dei. Entonces, esta denuncia, lo que nos preocupamos de demostrar es que tiene carácter institucional. Es decir, que no es una denuncia de situaciones puntuales aisladas, sino que es una denuncia a la propia institución, encarnada en su prelado y encarnada en los miembros del Consejo General del Opus Dei, ¿no? Y de la asesoría central. Entonces, esta denuncia tuvo una gran repercusión, la enviamos a 700 obispos de todo el mundo. Por supuesto, la hemos enviado a todos los medios de información y la verdad es que pensamos que está teniendo una gran repercusión. Hay determinadas personas de la curia que nos han dicho que está teniendo repercusión, ¿eh? O sea, vamos a ver, es una denuncia en la que nosotros hemos pedido la supresión del Opus Dei, por considerar que es una secta, ¿eh? O mejor dicho, por considerar que tiene comportamientos sectarios, ¿eh? Lo cual es incompatible con la Iglesia Católica. Y claro, que esto lo pida alguien enemigo, entre comillas, enemigo de la Iglesia, pues siempre se le puede poner el San Benito de que, bueno, ya se sabe que es un enemigo de la Iglesia. Pues no es el caso, porque los que pusimos esta denuncia somos todos católicos, practicantes, ¿eh? Y lo que nos mueve es el servicio a la Iglesia. Y como nos mueve ese servicio a la Iglesia, lo que hemos pedido es que se elimine el Opus Dei de la Iglesia porque es un mal para la Iglesia, ¿eh? Esa fue la primera denuncia. Repercusiones, claro que está teniendo repercusiones. Todos los problemas que tiene el Opus Dei ahora para aclararse vienen por la denuncia que hemos puesto, ¿eh? De hecho, nuestra denuncia fue publicada, o sea, la pusimos el 27 de junio, fue publicada el 3 de julio por el periódico Religión Digital y el 6 de julio la Oficina de Información de Roma del Opus Dei se hizo eco de la denuncia publicada en Religión Digital, con un comunicado en el que a su vez mentía y que fue rebatido por nuestra reunión de los viernes y les forzó a corregir el comunicado. Menos mal que el anterior ya lo teníamos grabado, ¿eh? Con lo cual, pues les hemos pillado en una doble mentira, ¿no? Pero en ese primer comunicado decían que ya habían presentado el borrador de estatutos, cuando días antes el prelado había dicho que no los presentarían hasta varios meses después. O sea, que quiere decir que entre el día 3 de julio y el día 6 de julio presentaron el borrador de estatutos. Luego sucedió otra cosa, y es que como consecuencia de esta denuncia, claro, lo que quedaba muy mal es que en el dicasterio del clero hubiera una denuncia pidiendo la eliminación del Opus Dei y no estuvieran los estatutos, el borrador de estatutos de un congreso celebrado en abril, que teóricamente deberían de haber presentado 3 meses antes. Entonces, por eso, deprisa y corriendo, los presentaron. Pero se ve que hubo un forcejeo, que es lo que provocó que el 8 de agosto el Papa sacara otro motu proprio, en donde les dejó muy claro qué es una prelatura personal, ¿eh? En ese motu propio el Papa no modificó grandes cosas, porque en las prelaturas personales no hay laicos, pero no porque lo diga este Papa, sino porque lo dijo Juan Pablo II al publicar el Código de Derecho Canónico en el 25 de enero del 83. Y eso lo sabían perfectamente los del Opus Dei, a pesar de que se lo han callado durante 40 años. Pero con motivo de ese motu propio del 8 de agosto pasado, pues el Opus Dei ha tenido la coartada de decir que, bueno, que han tenido que volver a preparar otro borrador de estatutos, como si
lo del motu proprio fuera una modificación sustancial del derecho de la Iglesia. El caso es que parece ser que ya han presentado el borrador de estatutos. Y ese tema está ahora en el dicasterio del clero. Claro, durante este verano, el Opus Dei se ha dedicado a sacar los pies del tiesto continuamente a través de intervenciones de diversos miembros o gente que sin ser miembro, pues es fanática del Opus Dei, como por ejemplo Santiago Mata en su portal Centro Europa, que ahora mismo está callado desde hace 2 meses. Qué casualidad, ¿no? ¿Eh? Mm, Bueno, ¿por qué? Pues porque lo de Torre Ciudad ha sido un ensayo general, a ver quién puede más. ¿eh? Y parece que se han dado cuenta de que pueden desaparecer, de que pueden desaparecer. Porque, sin ir más lejos, los legionarios de Cristo desaparecieron. El Papa Benedicto XVI los hizo desaparecer y luego les ha refundado. Luego la Orden de Malta le ha pasado 3/4 de lo mismo. A los heraldos del Evangelio también. Y luego hay otras órdenes pequeñas que claramente son incompatibles con el Evangelio y con la Iglesia, que este Papa las ha hecho desaparecer. O sea que aquí, digamos que es verdad que el Opus Dei tiene un gran poder de tipo económico, de tipo mediático, de control de jueces, de control de funcionarios, de altos funcionarios, ¿eh? Pero también es verdad que poco a poco ese poder se le va acabando. Incluso hay un dato que ha sucedido, una noticia de que ha sucedido esta semana, y es que la Conferencia Episcopal Española, que le encargó un informe al gabinete de Cremades, que es miembro del Opus Dei, le encargó un estudio sobre los abusos en la Iglesia española, pues Cremades dijo que no cobraría nada, que lo entregaría el informe en el plazo de un año, y lleva ya casi 2 años y todavía no lo ha entregado. Y encima dice que eso cuesta 1 millón de euros, cuando dijo que no iba a cobrar nada, ¿no? Hombre, cuando Cremades empezó sus trabajos, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Omeya, tuvo una reunión con víctimas de abusos de la Iglesia, una reunión de 4 horas en la que le cantaron las 40 y en la que le dijeron que no estaban dispuestos a colaborar con un gabinete en el que el dueño del gabinete es un miembro del Opus Dei, para el cual la voluntad de Dios viene a través de los directores del Opus Dei. Entonces, claro, es que eso lo entiende cualquiera, ¿no? Eso es algo que es de puro sentido común. ¿eh? Yo escribí en Opus Libros una carta abierta a Cremades, que la podéis leer cuando queráis, está publicada ahí. Y claro, es que parece que, o sea, yo no sé, hombre, a mí Omeya siempre me ha caído bien, pero claro, o sea, me cuesta creer mm, que una persona sea tan ingenua como para poner al lobo a cuidar a las ovejas, ¿no? O sea, me parece algo increíble. Eso es algo que todas las víctimas que se reunieron con él lo veían claro, menos él, ¿no? ¿Mm? Sin embargo, esta semana, después de que el defensor del pueblo sacara otro informe paralelo en el que, mientras que Cremades apuntaba solo a 1.200 o 1.300 víctimas, el informe del Defensor del Pueblo apuntaba a 440.000, lo cual está más en sintonía con otros informes parecidos de otros países, como por ejemplo Francia, en donde el número de abusos era de 300.000. Claro, yo creo que es una buena noticia la foto en la que aparecen Omeya,
luego el secretario de la conferencia episcopal y el defensor del pueblo con unos vasos de naranjada, dándose un apretón de manos, en donde ahí en la conferencia episcopal pues parece que va a aceptar el informe del defensor del pueblo, y en cuanto al informe de Cremades, pues ha venido a decir Omeya que llega tarde y mal, ¿no? ¿Eh? Por otra parte, además, resulta que el portavoz del gabinete de Cremades, que es Alfredo Dañino, que fue presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, que es otra asociación muy carca de la Iglesia española, pues parece que se han peleado, y entonces pues Alfredo Dañino pues está diciendo cosas diferentes de las que dice Cremades. O sea que eso parece que está terminando como el Rosario de la Aurora, ¿no? ¿Eh? En cuanto al 1.000.000 de euros que piden, pues yo no sé si se los llegarán a pagar. Yo, desde luego, si fuera el obispo, si yo fuera el presidente de la conferencia episcopal, yo le diría que, bueno, que no, que lo del 1.000.000 de euros no formaba parte del contrato, ¿no? ¿Eh? Y bueno, ahí, con esto me desvía un poco del tema, pero lo que quiero decir es que parece que en cuanto a las denuncias, la primera denuncia está teniendo bastante buen recorrido. ¿Que se suprime el Opus Dei? Pues no creo. Lo que sucederá será que tendrá otra forma jurídica, o tendrá que ajustarse a lo que en derecho está previsto en la Iglesia. En cuanto a la segunda denuncia, hay que tener un poco de paciencia porque solo han pasado 2 meses desde que se interpuso, y más o menos viene a ser algo un poco de corroborar la anterior, en el sentido de poner en evidencia un comportamiento prácticamente nazi por parte de Álvaro del Portillo, cuyo proceso de beatificación está en marcha. Perdón, de canonización. Por cierto, me ha llegado una noticia eh, que está circulando en los centros del Opus Dei. Y es que parece ser que han decidido paralizar todos los procesos de canonización. El último, que parece que se salva un poco de la quema, es el de Ernesto Cofiño, supernumerario guatemalteco, que ayer salió la noticia de que va a ser declarado venerable. Pero también es curioso una cosa que decía Juan Pablo Navarro, que estás aquí, y dice, hombre, qué casualidad que el Opus Dei, cuando da la noticia de alguien del Opus Dei que es nombrado venerable en un proceso de beatificación, pues se apresura a decir que es del Opus Dei. Sin embargo, cuando hay alguien del Opus Dei que hace alguna pifia, que eso pues en los últimos años es bastante frecuente, pues siempre dice que no, que eso es su responsabilidad personal. O sea, que el Opus Dei se apunta a las maduras, pero no se apunta a las duras. O sea, los procesos de beatificación, en vez de decir que esa persona se ha santificado, o todo apunta a que se ha santificado porque ha sido buen cristiano, pues se apresuran a decir que sí, sí, es que este era del Opus Dei. O sea, todo lo contrario de la humildad colectiva, ¿no? ¿Eh? Y sin embargo, cuando se trata de pechar con las consecuencias institucionales de comportamientos individuales negativos, pues por ejemplo lo del periodista este de Pozuelo de Alarcón, que se dedica a mentir sobre los abusos sexuales y a inventarse historias, o sea, con nulo respeto a la ética profesional y a la libertad, pues entonces el Opus Dei se apresura a decir que no, que es que eso son actuaciones individuales y que el Opus Dei no tiene nada que ver con eso. Cuando el Opus Dei está continuamente fomentando el sectarismo y el fanatismo por la institución, ¿no?
Esto es un poco lo que puedo comentar sobre las dos denuncias. Quedan 4 minutos. Si queréis, Yo, comentamos algo sobre los testigos de Jehová o lo dejamos ya para la semana que viene. yo quería, con brevedad, con brevedad. Sí, Yo por el caso Gaztelueta estoy acostumbrado siempre, antes de hablar, a saber qué digo. Entonces, tampoco entiendo mucho todo este revuelo con la sentencia de Torrejón de Ardoz, porque, bueno, leyendo, ¿qué significa ser una persona sectaria? Pues significa fanatismo e intransigencia en la defensa de una idea o ideología. Eso por un lado. Si nos vamos a qué es una secta, el diccionario dice que es una comunidad cerrada de carácter espiritual, guiada por un líder que ejerce un poder carismático sobre sus adeptos. Bueno, creo que tanto una como otra, como hemos dicho al principio, no son insultos, son definiciones. O sea, son hay, descripciones, son descripciones. son hechos objetivos. Yo creo que nadie en esta sociedad que no sea una persona fanática del Opus Dei vería que aquí hay algo delictivo. Porque es que además, y con esto ya voy a terminar, porque si no se agota el tiempo, quiero mencionar algo importante, también traído del hilo del caso Gaztelueta. La Constitución española establece en su artículo 20.4 que la libertad de expresión tiene sus límites en los preceptos de las leyes que lo desarrollan, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y en la protección de la juventud y la infancia. Es curioso que el Opus Dei se sienta dañado, insultado cuando se les llama secta o sectarios, y sin embargo ellos, con una víctima de abusos sexuales en su colegio Gaztelueta, obra corporativa, han sido incapaces a día de hoy de, primero, condenar tajantemente lo que está haciendo ese señor condenado en firme por la justicia ordinaria a 2 años, después de una rebaja de sentencia cuanto menos cuestionable y peculiar, Sospechosa. y sospechosa, y permiten que un miembro que en un momento dado, como tú bien has dicho, dijeron que ya no era del Opus, ahora sí es del Opus, luego Dios dirá de qué es, se permite el lujo de seguir insultando a su víctima, llamándole loco. Y esto está ocurriendo en este país, que es un Estado de Derecho, pero que, como dijo el otro día el presidente Pedro Sánchez, es joven y tiene sus imperfecciones. Bueno, ahora que está tan de moda el término lawfare, yo voy a ser muy claro. Si alguien piensa que en este país no existe el lawfare, yo no digo que no haya jueces correctos, claro que los hay, y conozco yo personalmente a muchos. Pero la rebaja de la sentencia del caso Gaztelueta de 11 años de la Audiencia Provincial de Vizcaya a 2 años en el Tribunal Supremo, cuando sabemos positivamente quién está detrás de esa rebaja, claro que es un caso de lawfare. Y estoy dispuesto a mantenerlo en todos los foros que haga falta. Porque lo que no voy a consentir, y nunca lo voy a consentir, es que nadie, primero, se ría de esta familia, pero que nadie ataque, no a mi hijo, a ninguna víctima de pederastia en el ámbito eclesiástico y en ningún ámbito, porque es vomitivo, vergonzoso, criminal, es criminal, y es lo que están haciendo con el permiso de este señor que habla de la verdad jurídica y tiene la indecencia de remitirme una carta hablándome de verdad jurídica. Si eso es ser cristiano, que venga Dios y lo vea. Y gracias, es lo que tengo que decir. Juan, muchas gracias por tu intervención. Ha sido un broche muy bueno para la reunión de hoy. Yo creo que lo de los testigos de Jehová, la sentencia, os la he mandado. Creo que es un tema que puede dar para varias, por lo menos para la semana que viene, porque al Opus Dei se le pone muy cuesta arriba el, el seguir como está actuando con esta sentencia ya producida, ¿eh? O sea, todos hemos pensado en lo mismo cuando hemos visto esa sentencia, ¿eh? Y bueno, pues eh, lo que tú has dicho, o sea, la definición de secta, la definición de sectario, la definición de abusos, la definición de víctima, ¿eh? Pues
Y ¿Cuánto fue? curiosamente, el pleito este es un pleito civil, que se ha llevado a cabo con la Ley 1/82, que es la Ley de Protección de Derecho al Honor, y quien lo inició el pleito fueron los propios testigos de Jehová contra la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová. Y les pidieron, me parece que fueron 30.000 euros de indemnización. Y la jueza ha fallado en contra de los testigos de Jehová. Con lo cual, pues existe, por tanto, un reconocimiento de que los testigos de Jehová, siendo confesión religiosa, reconocida por el Estado español, son de hecho una secta. Y los asociados de la Asociación de Víctimas son verdaderamente víctimas. Y claro, el establecer ahora, a partir de ahora, un paralelismo con el Opus Dei es algo que, sin lugar a dudas, no se va a dejar de hacer, porque afortunadamente ya hay muchas personas ¿eh? Que están ya interviniendo en los foros, en distintos lugares, y el primero que está interviniendo en este tema es el Papa, porque el Papa, no podemos olvidar que el 20 de agosto de 2018 puso unas líneas rojas en cuanto a los abusos en la Iglesia. O sea, si hay algo que la Iglesia tiene que abandonar sí o sí, son los abusos de conciencia, de poder, abusos espirituales y abusos sexuales. Y eso es incompatible con cualquier institución de la Iglesia. Y cualquier institución de la Iglesia que practique eso, y el Opus Dei lo practica, como prueban todos los más de 10.000 testimonios que hay en Opus Libros, pues teniendo en cuenta todo eso, pues quiere decir que se impone un cambio o una eliminación. O sea que eso que dicen en el Opus Dei, que van a seguir igual, que cuando salga su nueva forma jurídica todo va a seguir igual, eso no es verdad. Y menos con la sentencia que se ha producido. También es verdad que es una sentencia de tribunal de primera instancia, que me imagino que los testigos de Jehová recurrirán. Pero también es verdad que es una sentencia pionera, son 74 páginas, y no tiene desperdicio. Bueno, pues ya la verdad es que nos hemos pasado 4 minutos y yo no sé si ya esto se va a cortar, porque yo creo que se va a cortar de un momento a otro. Si queréis ya, pues corto la grabación y nos Nos despedimos despedimos. ya hasta la semana que viene, ¿no? Eso Nos han es. quedado temas pendientes, pero bueno, yo creo que vuestras intervenciones han sido muy interesantes, y también los que han intervenido en el chat. Yo creo que igual hubiera sido de interés haberles prestado un poco más de atención. Lo que pasa es que hay veces uno no tiene tiempo para mirar a varios sitios a la vez. Bueno, ¿eh? fundamentalmente preguntan por los estatutos, si se sabe algo. No, Y Pepa ha puesto un enlace diciendo que el Papa ha disuelto la comunidad Loyola, me parece que es. El Vaticano disuelve la comunidad Loyola, fundada por Marco Rubnik, no sé. Rubnik. Este es un sacerdote jesuita que ha sido apartado de la Compañía de Jesús y que ha sido denunciado y que por lo visto ha cometido abusos sexuales o Sí, de otro tipo, no sé. Pero sí, sí, sí. ha disuelto. Eso. Bueno, pues nada más que eso. Muy bien, pues entonces Bueno, quedamos pues muchas gracias a todos. Quedamos gracias a emplazados ti, Antonio. para la semana que viene. Que lo paséis bien, como decía nuestro amigo Jordi, que lleva sin venir desde hace unas semanas porque le han operado hace poco de la rodilla y yo creo que está convaleciente de todo, ¿no?
pues que no seáis buenos, que procuréis no ser buenos este fin de semana. A ti no te sale convincente. No, a mí no me sale convincente. No te Yo creo sale, que, no. no. Y No. yo creo que a Jordi tampoco. No. O sea que, bueno, Bueno, muy bien. a pecar en nombre de Dios, dice Cozumel. Pues A nada, pecar en nombre muy de bien. Dios. Muy bien. Pues Bueno, nada, hasta luego, un Alfonso, fuerte Juan abrazo a Pablo, todos. Juan, Un Igual. abrazo a todos. Pau, Cozumel, adeu. Adiós. Adeu, adeu. Alfonso, luego. un abrazo. Juan Pablo, un abrazo. Hasta luego.